toca y comprueba, ¿no? Están las marcas de donde estaban los clavos, ¿no? Entonces era, tú me dijiste, el mismo cuerpo que No, si Jesús los tuvo. clavos no tocaron ese cuerpo. Ajá. Si la respuesta es sí o la respuesta es no. No, ¿por qué? Ajá, Porque Jesús ya se había materializado en un nuevo cuerpo, ¿no? Claro, hay pruebas o en este caso argumentos que lo respaldan, ¿no? claro. Uno de ellos, cuando Jesucristo murió Sí, y resucitó, lo vieron algunas personas. sí, Una claro. de ellas fue María Magdalena, Claro. que no la reconoció. Y el hecho de que no la reconoció o no lo reconoció fue porque no era el mismo cuerpo. No, porque ellos conocían muy bien a su maestro físicamente, ¿no? Otros dos discípulos también estuvieron conversando un buen rato con Jesús, pero tenían, por lo que escuchaban, la sospecha de que era alguien conocido, Claro. pero físicamente no lo reconocían. Entonces, Jesús ya poco a poco les da a entender algunas palabras, unas profecías, y se dan cuenta de que era Jesús, ¿no? Pero físicamente tampoco lo reconocieron. Entonces, O sea, podría es, ser un argumento el de ajá, María sí, y otro el de los apóstoles, ¿no? ajá, y otro más. Tercera vez. Cuando, acá está, la estaba leyendo, Ujú. el texto de 1 Pedro 3:18, ¿no? Hablando de Ok, Jesús, primero de Pedro. fue muerto en la carne, pero hecho vivo en el espíritu. O sea que no iba a resucitar carnalmente, sino como espíritu. ¿Por qué? Ok. Porque iba a comparecer o presentarse, por decirlo así, ante su Padre. ¿Cómo están, queridos suscriptores, seguidores? Espero que bien. Bienvenidos a Despertá Testigo. Gracias por estar acá, primeramente. Gracias por su preferencia. Bueno, ustedes están observando esta charla y en honor a la verdad, tengo que decirlo. Es la primera vez que encuentro un testigo de Jehová que se comporte de tal forma como ustedes lo van a observar. Yo no tengo nada que decir. Simplemente mis respetos a este testigo, a este. Solo a este, no a los que están en las redes sociales, que son una pila de, aparte ignorantes, aparte de eso, una pila de incitadores, provocadores, ¿no? Entonces lanzan la piedra y después no quieren que uno responda con la misma piedra que lanzaron, ¿no? Bueno, en esta charla usted va a ver, creo yo, a los testigos de Jehová genuinos, pensaría yo, que van a esta secta para tratar de acercarse a Dios mediante sus estudios de la Biblia. Personas como estas creo que no deberían estar en los testigos de Jehová. Bien, ustedes van a observar que la plática, aparte de ser respetuosa, también lleva un diálogo en la cual es entendible. Antes de poder iniciar este diálogo, yo le dejé la pregunta siguiente al testigo de Jehová. Le dije: cuando Jesús se encontró con Tomás, después que él había resucitado, le mostró la marca de los clavos en las manos. Mi pregunta es, ¿los clavos de la cruz, bueno, para ustedes, los clavos del madero de tormento, produjeron esas marcas en las manos? Y él me dijo: no sé, voy a investigar. Pasaron unas semanas, investigó, me llamó y quedamos para conversar en la vía pública en un parque. Y ustedes van a observar por sí solos cómo fue la conversación entre él y yo. ¿Bien? Entonces, esta primera pregunta, él, como ustedes acaban de escuchar, me la ha respondido con un no. Que no eran la marca de los clavos lo que Jesús le mostró en las manos a Tomás. Y me va a explicar por qué. Aparte, también ustedes están escuchando que él utiliza el texto de 1 de Pedro 3:18. Ese texto lo utilizan siempre para este tema. Así que voy a compartir unos argumentos sencillos y básicos para que ustedes lo aprendan, ¿no? Y otros argumentos más que ustedes ya han escuchado del testigo que me lo está planteando. Así que voy a ir uno por uno, como por ejemplo el que Jesús no fue reconocido. ¿Por qué? Para ellos, porque tenía otro cuerpo, ¿no? Entonces todo eso vamos a refutarlo acá al testigo de manera educada, con amor, simple, y ustedes van a observar
una charla educada que se tiene con un testigo de Jehová genuino, no con estos incitadores y provocadores que están en las redes sociales. Bien, les dejo con el debate. Ok, entonces más o menos para que no se me olvide, Sí, el claro. primer punto es María Magdalena, segundo los apóstoles y tercero Lo que dice las escrituras, ¿no? De lo que él iba a dice resucitar Pedro, como- ¿no? Primero Ah, Pedro así es. 3:18, ¿no? Ahora, Sí. para empezar con María Magdalena, por ejemplo, yo había revisado en Juan capítulo 20, a ver si me puedes A ver, ayudar. Ahí está. ok. Juan capítulo 20. Ustedes se basan en lo que dijo Jesús, ¿no? Cuando él Ya. dice, o sea, haciendo un paréntesis, Jesús dice siempre para sustentar la verdadera enseñanza está escrito. Claro, Está escrito. lógicamente. Entonces, pero si no está escrito, Ujú. entonces creo que se alejaría, ¿no? Un poco de Lógicamente, sí. Ahora, teniendo claro ese razonamiento de las palabras de Jesús, en Juan 20, 14, por ejemplo, se habla sobre el primer caso que me comentaste, de María Magdalena. Ajá, correcto, sí. Ya, ahora, hay una palabrita ahí en ese versículo que dice del por qué Jesús no se dio cuenta. Perdón, por qué María Magdalena no se dio cuenta que era el maestro. Ujú. ¿Y cuál esa palabra dice? El texto dice, después de decir esto, Sí. ella se volvió y vio a Jesús allí de pie. Pero no se dio cuenta que era él. Ahí está. Entonces, hay una palabrita ahí, de todas las palabras que están ahí en ese texto, que identifica por qué no lo reconoce. No sé si lo logras notar. Ella se volvió, Esa es la acción motriz, pero ¿no? hay algo que ella cuando se voltea no logra entender o verlo, no logra reconocerlo. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito ahí? Bueno, lo último que dice, o al final es, no se dio cuenta de que era él. Ahí está, no se dio cuenta. Entonces, escrituralmente, no, María Magdalena no se dio cuenta porque no estaba el maestro. Pero ahora viene el porqué. El versículo 15, ¿qué es lo que dice? Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Sí. Ella pensaba que era el jardinero. Le dijo, si tú te lo has llevado, Señor, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo me lo llevaré. Claro, ahí está. Entonces, según entiendo, a no ser que esté equivocado, el versículo 15 explica el por qué ella no se dio cuenta, del 14, ¿no? Y es por una palabrita. Creo que está al medio del versículo cuando dice que ella no se dio cuenta, creo, ¿no? En el 14 dice, no se dio cuenta que Perdón, era en él. el 15 Y en el 15 indica de que ella pensaba que era un jardinero. pensaba, ahí Ajá. está. Entonces, ¿por qué no se dio cuenta según el 14? Porque el 15 dice que ella pensaba otra cosa que no era. Ujú. Pues ella pensaba que era el horteliano, no sé, aquellos que cuidaban la Jardinero, tumba, los que ajá. estaban jardineros, que Cuidando, cuidaban ajá. alrededores, ¿no? ¿Por qué? Porque según el versículo 1 había leído que era muy de mañana y era de noche, estaba oscuro todavía. Y los hortelianos trabajaban temprano para poder hacer su laburo, ¿no? Ahora, pero la Biblia en el 16 sí dice que lo reconoce. Dice, María, le dijo Jesús. Al volverse, ella le contestó en hebreo, Raboni, o sea, maestro, tal, como lo llamaba, ¿no? Claro. Ya. Claro, efectivamente lo reconoció cuando ya lo escuchó. Cuando lo escuchó, pero no dice ahí una palabra volverse. Al volverse, o al voltearse, voltearse. quizás, ajá, ella le contestó en hebreo, Raboni. Cuando Claro, se lo volteó, ¿no lo vio? Claro, lógicamente. Claro, entonces, obviamente que si fuera sin verlo, a sola voz, no lo reconocería. ¿Por qué? Porque en el 15 le dijo mujer. Y obviamente si pasaste tanto tiempo con una persona, por más que te diga, hey amigo, ¿no? Hey joven, sabes cuál es la voz. Sin ver, ¿no? Lo identificas rápido. Pero María no lo identificó por la voz, sino todavía tuvo que volverse, porque ella no le llamó mujer, le llamó María, por su nombre personal. Entonces, teniendo claro el primer punto del reconocimiento, entiendo que no, o sea, entiendo el argumento que me planteas de que
porque tenía otro cuerpo. Pero la pregunta que yo plantearía sería, según lo que está escrito ahí, el apóstol Juan, por inspiración de parte de Jehová, dijo escrituralmente que María Magdalena no lo reconoció por tener otro cuerpo. No. Ahí está. Entonces, bueno, por ahí que podamos entender o especular Claro, más obviamente, allá, ¿no? ajá, es como que yo puedo llegar a una conclusión, efectivamente, por lo que justamente te explicaba. Y claro, si tú también estructuralmente lo analizas, puedes Claro, llegar a, está escrito, ¿no? a otra, digamos, alternativa. Claro. ¿no? O sea, varias opciones, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro, ahora, pero el detalle está en que hay un mandato, que es, o bueno, un mandato no, sino un ejemplo de parte de Cristo cuando lo responde Satanás, está escrito, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos vamos a especular más allá de lo que está escrito? Bueno, si no me falla la memoria, creo que está en 1 Corintios 4, Claro. 6, cuando se dice, no vayan más allá de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque justamente caen en algo errático, ¿no? O algo por el estilo. Claro, estos serían algunos argumentos secundarios, por decirlo así, Ujú. ¿no? Pero el argumento principal sería, como tú bien le indicas, lo que dicen las escrituras. ¿no? Claro, Y- porque, o sea, ajá, como vos respondiste, no está escrito exactamente. que tenga Así es. otro cuerpo, sino que Ujú. le está escrito que no lo reconoce porque María no se dio cuenta. Pero ¿por qué no se da cuenta? Porque pensaba otra cosa, que no era Jesús, o sea, era el horteliano, un trabajador, y que al final cuando el maestro se le presenta sí lo reconoce. O sea, te zanja tres cosas. Ujú. ¿Por qué no lo reconoce? ¿Cuándo no lo reconoce? ¿Por qué no lo reconoció? Y sí lo reconoce. Ujú. Entonces eso es lo que está escrito ahí, ¿no? Tal Eso cual. no Ajá. creo que se pueda Ujú. razonar de otra manera, ¿no? Ahora, lo que sí dicen las escrituras, no, de hecho lo dice Pedro, Ujú. es que Jesucristo no iba a resucitar. Ah, de En 1 carne. Pedro 3, Exactamente. ahí vamos, Ahí, ¿no? ¿no? Ahí Claro. vamos, pero vamos por Ya, orden. claro, vamos desglosando los anteriores. Claro, ahora, Ajá. ¿Escucharon? Clarísimo, ¿no? El mismo testigo de Jehová te dice que María Magdalena por ningún lado pensaba que Jesús tuviese otro cuerpo. Obviamente Dios jamás va a dar a entender en sus escrituras de que Jesús tuviese otro cuerpo y por esa razón María pensó otra cosa, ¿no? El mismo texto, el mismo contexto, como ustedes lo están viendo claramente, está diciéndote que María pensaba otra cosa, pero ¿qué era esa otra cosa? Era otra persona, no otro cuerpo. ¿Y qué era esa otra persona? El hortelano. ¿Bien? No que Jesús tuviese otro cuerpo. Ah, pero el testigo de Jehová seguramente va a decir, a ver, ¿eso significa que Jesús resucitó con el mismo cuerpo? ¿Con el cuerpo físico que tuvo? Y el cristiano humildemente responde sí, ¿no? Así, probámelo con la Biblia, a ver, que diga cuerpo físico, a ver. Bueno, no caigas en ese juego. Más bien, decirle lo siguiente. Ah, vos me estás preguntando esto para que yo responda algo que vos querés. Bien, me imagino que vos estarás capacitado también para responder mi pregunta después que yo responda la tuya, ¿no? Y mi pregunta sería, más o menos, ¿podés probarme con la Biblia que Jesús haya resucitado con un cuerpo inmaterial? Vos me estás pidiendo que diga la Biblia cuerpo físico y yo te voy a pedir que diga la Biblia cuerpo inmaterial. ¿Vas a poder? No, respondeme la voz. Entonces va a estar por ahí en esa diatriba, ¿no? No caigas en su juego. Simplemente decirle si está capacitado. Si lo está, nunca va a poder igual, porque te va a mentir. Va a tener que decirte de que simplemente las escrituras no lo dicen, ¿no? Pero él lo que él quiere es forzarte a que vos lo digas primero. Entonces en esa jugada, bueno, trata de voltearle la vuelta al pastel. Si querés, dáselo. Pero también pedile, y si le pedís no va a poder, o sea, va a querer hacerte la jugada cuando él mismo se va a hacer la jugada, él solito, ¿no? Eso es lo que son de las redes sociales, pero los de estos testigos de Jehová genuinos que vos estás viendo acá en la pantalla, ellos no te hacen esos razonamientos. Por eso es que con este testigo de Jehová es muy distinto, ¿no? Bien, sigamos. Vos me planteaste el segundo razonamiento que era con referente a los apóstoles. Ujú. De esos encuentros de los apóstoles ya varones, Ujú. decime uno, que te acuerdas.
encuentros Sí. antes de decir, bueno, cuando ellos estaban reunidos y de repente Jesús se apareció en medio de ellos. En el segundo punto, por ejemplo, si no me falla la memoria, eso está en Lucas 24. A ver, ayúdame con eso, por favor. Lucas 24, creo que es 35, 36, creo que empieza a narrar ese relato. 34, 36. Ahí está. Entonces, ahí, por ejemplo, dice que Jesús aparece, ¿no? Ante los O se apóstoles. presentó. Ujú. Claro, ahora, pero más adelante en el 39 él da una clave. ¿Y qué es lo que dice en esa clave? Dice, Ajá. a ver, después de que dijo tengan paz, ellos pensaban que estaban viendo un espíritu. 38 dice, por eso les dijo, ¿por qué están alarmados? Porque les han surgido dudas en su corazón. Ahí está. Ahí, por ejemplo, yo no sé si a vos te parece lo mismo, pero ¿por qué pensar que Jesús era un espíritu era dudar? Se supone que la resurrección era en espíritu, pero ¿por qué Jesús le hizo el hincapié a los apóstoles de que al pensar que era un espíritu era dudar? Porque dudaban de que Jesús haya resucitado, ¿no? Claro, Pero ellos confiaban dudaban- en que eso iba a ocurrir, pero Pero en antes espíritu, no se había visto antes, ¿no? claro. O sea, Pero ellos es se algo supone que tenían la enseñanza de Jesús. Claro, o sea, tenían Y el Jesús le habrá conocimiento. enseñado de que él iba a resucitar en espíritu. Ujú. ¿Y por qué ellos pensaron lo mismo que ustedes piensan ahora, pero Jesús le dijo eso es dudar? ¿Por qué dudan? ¿Te refieres de que ellos pensaban que vieron, claro, a alguien que no era Jesús, definitivamente? No, alguien que no era material. Ajá. O sea, puede ser un espíritu demoníaco, puede ser un ángel, Ajá. pero en este caso no le aplicaría un demonio a Jesús, sería alguien no. santo. Ajá. Entonces, ¿por qué el pensar de que era inmaterial, o sea, que no era carne y hueso, era dudar para Jesús? Bueno, para comenzar, ellos no podían ver un espíritu. Claro. Eh, Entonces creían en una resurrección física. claro, sí, sí. Claro. Porque Plash. Que creía, como dijo el testigo de Jehová, en una resurrección física. Bien, eso era lo que esperaban los siervos verdaderos del primer siglo tras la resurrección de Cristo. Ese es el punto. Ahora, hay un dato curioso. El testigo de Jehová, después van a escuchar que dice que él tuvo que materializarse, refiriéndose a Jesús. Pero, ¿cuál es el sentido de esa materialización si al final con la materialización les va a seguir haciéndoles creer a sus fieles verdaderos que él no tuvo una resurrección en espíritu o inmaterial? ¿Me explico? Si Jesús, repito, resucitó con el mismo cuerpo, perfecto, no hay vuelta que darle, clarísimo todo. Pero si entramos al razonamiento de los testigos de que resucitó con un cuerpo inmaterial y tuvo que materializarse para hacer creer que él había resucitado, entonces se dan un tiro en el pie, se dan un harakiri. ¿Por qué? Repito, porque en la materialización supuesta que Jesús tuvo tras la resurrección, como creen los testigos, los fieles verdaderos igual seguirían creyendo que la resurrección de Jesús fue siempre física. Siempre. Aún usando los argumentos de ellos. ¿Me explico? Dicho simplemente, ¿cuál es el sentido de la materialización o para qué se materializó el Jesús de los testigos de Jehová si al final les iba a hacer creer en una resurrección física a los siervos verdaderos y no en una resurrección en espíritu inmaterial como ellos creen? Curioso, ¿no? Bueno, sigamos escuchando. o sea, incluso a los demonios tampoco, o los ángeles no los podían ver. Pero Ajá. claro, una vez que ellos se materializaban de alguna manera, entonces ellos sí los distinguían. Pero obviamente el hecho repentino, aparecerse o presentarse, materializándose en un ser semejante a un humano, Claro.
para ellos era Podían práctico. verlo, ¿no? Ajá, Ocularmente. podían verlo, ¿no? Ahora, Ya. vamos con 1 Pedro 3:18. En ese texto había más o menos leído que ustedes se enfocan en la parte final, que dice, murió en la carne y resucitó en espíritu, ¿no? Algo así creo, fue vivificado en espíritu, ¿no? Es lo que dice la idea. O sea, ahora, hay unas palabritas ahí que no sé si te diste cuenta cuando el Pedro expresa esas palabras. Él dice, murió en la. Cuando vos escuchás en la, ¿qué idea te da? En la carne, bueno, cuando dice lo mataron o murió en la carne es porque murió como un ser material, ¿no? Como O sea, una porque persona. dice carne significa que es carne, pellejo. Ajá. Ok. Entonces, por ejemplo, por un momento, hipotéticamente, Ujú. quitarle la palabra carne y poner la palabra calle. La palabra. Calle. Ah, ya. Y quitarle la palabra espíritu y ponerle hospital. ¿Cómo diría la oración? Murió en la calle y recibió. Dijiste el espíritu lo reemplazo por. Hospital. Y recibió vida en el hospital. ¿Entendieron el argumento? ¿La captaron? Cuando encuentren esa frase en este texto caballito de batalla de los testigos de Jehová, que te lo citan en la calle, los de a pie y también los de las redes sociales, decile esa frase en la carne, ¿no? Y hacerle este ejemplo para que él pueda entender que lo está explicando mal, porque él dice, bueno, lo mataron en la carne, mataron su carne, ¿no? Y lo recibió bien en el espíritu, o sea, resucitó como un espíritu. Entonces te hacen ese verborrea, te hacen ese juego de palabras para darte a entender algo que no es correcto. Entonces hacerle el hincapié y decirle, para. Tu propia Biblia dice en la carne, en él, en aquella, en aquel. Eso es lugar. ¿Y cómo se lo podés ejemplificar? Con esto. Haces un reemplazo de palabras. En vez de en la carne, en la calle. Y recibió vida en el espíritu. Recibió vida en el hospital. Lo mataron en la calle, pero recibió vida en el hospital. Lugar. Lugares. ¿No? Entonces así el testigo de Jehová, primero que no va a entender su propio texto. ¿No? Con este argumento básico. Tengo más argumentos para este texto, pero me lo estoy guardando cuando agarre a uno de estos y me salga con ese texto. Y ustedes van a ver la reacción del testigo de Jehová, que no va a saber los argumentos, porque ellos esperan ¿qué cosa? Que uno comparta los argumentos en las redes sociales para estudiarlo, refutarlo, y una vez que ya lo tengan ahí, buscarte debate, ¿no? Pero cuando se ve realmente cuando una persona está preparada, cuando no sabes qué es lo que te va a traer la otra persona. Entonces cuando ustedes vean que yo agarre a uno de estos, que yo le agarré a uno, está por ahí creo, en las redes, y no he soltado todo el argumento, solamente en parte. ¿Por qué? Porque esta persona me contestó mal la pregunta. Bien, más adelante se lo compartiré esa fracción para que ustedes puedan aprender. Pero por mientras le comparto esto, ¿no? Ejemplifíquenle al testigo de Jehová que en 1 de Pedro 3:18 se habla de lugar. Ya más adelante se lo voy a explicar de una forma morfológica en lo que es la sintaxis griega, o en el idioma griego, perdón, y también a nivel de literatura de ellos mismos. Bien, pero por mientras le comparto esta para que los otros argumentos lo tenga ahí guardado en la galera y plum, los pueda sacar cuando agarre uno de estos. Bien, entonces, simple y sencillo. El texto de 1 de Pedro habla de lugar, punto. Pero en el lugar estuvo algo. En el lugar de la carne estuvo ¿qué? Su cuerpo físico. Y en el lugar del espíritu, ¿no? Estuvo algo también que resucita. Bien, por eso que ustedes van a escuchar ahora, en lo que sigue, van a escuchar que ahí me concentro. Escuchen bien, presten atención. O sea, muere en la carne, pero para que muera en la carne tiene que estar vivo. Muere Para que muera. algo. Claro, porque Muere, vos me decís claro. muere en la carne, o sea, lo mataron
en su carne, ¿no? Ajá. Pero para que mate su carne él tiene que estar vivo. Claro, pues, o sea, un ser, Para que vaya al lugar Sí. de la carne, ¿no? O sea, donde lo maten, en la carne, donde estamos todos, Claro. ¿no? Ahora, pero la parte complicada es cuando se entiende ahora en la antítesis, que es recibió vida en el espíritu. Entonces yo te preguntaría, ¿qué es lo que de Jesús recibió vida en el espíritu? ¿qué es lo que recibió en vida? No, ¿qué es lo que recibió de Jesús? ¿Qué es lo que de Jesús recibe vida en el espíritu? Porque si vos Claro, me decís el espíritu, entonces te Claro. preguntaría en qué momento murió el espíritu para recibir vida. Ajá, vuelve a la existencia, porque como ser material o como ser humano prácticamente deja de existir, pero comienza una existencia ya de un tipo... Hola, ¿qué tal? Adelante, adelante. Gracias. Vuelve a la existencia, pero ya como un ser espiritual. O sea, de un posible estado material, vuelve a la existencia, pero un estado inmaterial. ¿Cómo? Ahí me O perdí. sea, él está vivo, pero materialmente. La condición humana, carne y hueso. Ok. ¿no? Pero cuando Deja de dice, existir. claro, pero cuando dice Muere. fue cuando dice y fue vivo o vivificado Claro. o recibió vida. Volvió Pero ¿qué a es lo que existir, recibió? volver a la existencia. Recibir es volver a la existencia. Ujú. O sea, recibir vida, o sea, volver a la vida, pero ya no como un ser humano o no como un ser material, sino como un ser espiritual. Claro, pero al cuerpo, por ejemplo, no le das la vida para que sea espiritual. Al cuerpo, Claro, o sea, Jesús murió en cuerpo físico, claro. pero el Padre no le dio vida a ese cuerpo para que esté en el espíritu. no. Sino Claro, ¿a claro. qué le da vida? Si no es al cuerpo. De un espíritu, o sea, Pero no al, puede al ser. mismo cuerpo no le vas a dar vida. Pero no puede ser porque el Porque- espíritu no muere. No, el espíritu vuelve al Dios que lo dio. Claro, Es pero lo que en dice todo caso sería de que Jesús cuando dice entrego mi espíritu, ¿no? Claro. Volvió al Padre ese espíritu, pero otra vez Ajá. regresó No, la palabra que dice espíritu hace referencia a su vida. a la vida. Ajá, a la O vida sea, que queda en las manos de Dios. Es O sea, como la de nosotros espíritu, también, ¿no? o sea, espíritu ustedes lo entienden simbólicamente, No, es que la palabra espíritu tiene varios significados. pero según para el contexto. Jesús, ¿qué significado le aplica? La vida de Jesús, como la vida de cualquier ser humano. Ok, o sea, derriben esta vida, o sea, derribaron su vida de Jesús y Le en 3 quitaron días resucitó la vida. Y en 3 días le volvió a dar vida a Dios, a su hijo. ¿Pero a qué le da vida? A su hijo, A pero su ¿qué hijo, parte claro. de su hijo le da vida? A él, o sea, a él, a existencia, a su existencia. La vida... No, pero la existencia no es algo que le puedas dar vida, sino para que algo le des vida empieza su existencia. Ujú. Pero si no es al cuerpo que le das vida, ¿a qué le das vida? ¿O a qué Ah. le dio vida el Padre para que exista a partir de ahí? Le volvió a dar existencia, pero como un espíritu. O sea, no veo a qué punto... ¿Entendieron el punto? Para que Jesús reciba vida en el Espíritu se le tiene que dar vida a algo. Ellos dicen sí, se le da vida a Jesús, claro. Pero ellos solamente están enfocándose a algo que no es el cuerpo, sino a la persona. Bien, pero la persona tiene que tener un cuerpo. Ellos dicen el espiritual, no el físico. Entonces, ¿se le dio vida al cuerpo espiritual? Sería una pregunta, ¿no? Entonces ellos van a decir que no. ¿Por qué? Porque así lo digan, su propia postura los contradice. La postura oficial de la Watchtower es que el Padre le crea un cuerpo espiritual, no que ese cuerpo espiritual recibió vida. ¿Me explico? Por eso es que el testigo no me entiende la pregunta. Y por eso es que el testigo de Jehová piensa, como en su organización le han enseñado, recibió vida en el espíritu, o sea, resucitó como un espíritu. No, pero su propia traducción, y ustedes mismos lo están escuchando, lo están viendo, recibió vida. ¿Qué recibió vida? Ellos dicen, bueno, la persona, el ser. Bien, pero ¿a qué de esa persona y de ese ser se le da vida? Esa es la pregunta. ¿A qué?
intentas. O sea, dirigirte. por ejemplo, a ver, busca Juan 2:19. Bueno. Ya. Bien, en Juan 2:19 creo que menciona el texto de arriba en este templo, ¿no? ¿El Sí. templo qué sería? Representa a Jesús, claro. ¿Pero a qué Simboli- parte de Jesús? A él, como persona. No, eso no está escrito. Lee el 21. Su cuerpo, claro. Su cuerpo. No, no representa a la persona, sino al cuerpo. Ya. Templo claro, es claro. cuerpo. Ajá. Ahora, entonces, derriben este cuerpo, diría el texto bíblico, y en 3 días, ¿qué iba a pasar con ese cuerpo? Lo levantaré. ¿Lo levantó? Ujú. Pero vos dijiste que no, porque no se le da vida al cuerpo. Levanten. Derriben este templo, Ajá. este cuerpo físico, Ajá. y en 3 días lo levantaré. Obviamente Bien. el Padre levantó algo. Claro. Si no es el cuerpo que levantó. A ver. Tú dices, claro, evidentemente lo mataron en la carne. Claro, pero él, según ustedes, el cuerpo lo dejó ahí. O lo desapareció, dice la atalaya, ¿no? Ajá. Pero entonces, ¿qué levantó? Si el cuerpo nunca fue levantado. Ah, no, o sea, de que resucitó con un cuerpo, claro. Claro, pero y no es- con el mismo, a eso me refería. Ok, pero entonces, ¿a ese cuerpo lo levantaron al otro? ¿Cuál? ¿El cuerpo original te refieres? No, el original, el de carne y hueso, no, ese quedó ahí. Claro. ¿Qué cuerpo levantó el Padre? Ah, un nuevo cuerpo. ¿De dónde? Con el poder que tiene Dios puede ser. No, Dios, o sea, ¿con qué no? Sino, ¿de dónde levantó el Padre con su poder ese cuerpo? ¿De dónde? ¿De dónde? No sabría decirte de dónde. Claro, no, porque- no puedo decirte de dónde la hizo porque. Pero las obviamente- resurrecciones no ocurren en la tierra. Claro. Entonces el único lugar es la tierra. Pero Dios puede crear un cuerpo que no necesariamente tenga que ser uno, o sea. Ahí está el punto, entonces. O sea, yo no puedo decir Lo que que ha ustedes- cogido un cuerpo de allá. Pero si Dios tiene el poder de crear un cuerpo. Ya te entendí. Entonces, Ajá. entonces lo que... Claro, eso es lo que yo sospechaba. Ujú. Lo que ustedes en realidad no creen no es en una resurrección, sino ustedes creen en una nueva creación. Ujú. Resumiendo, claro. Claro, porque Exactamente, un resucitar nuevo es cuerpo. levantar lo que ya existió. Ajá. Pero si es una creación nueva, entonces esa creación nueva nunca existió antes. Ujú. Tuvo que existir recién después de que Jesús fue levantado. Claro, es un nuevo cuerpo. en Eso otras no- palabras. entonces no es resurrección, eso es creación. Pero está creando un cuerpo. Resurrección, ¿qué implica? Resurrección es lo que muere y vuelve a vivir. Anástasis. Ajá, volver a vivir, pero no necesariamente con el mismo cuerpo. No Eso, necesariamente, claro, ¿no? Entonces es ahí lo que vos dijiste, porque Ajá. si no es con el mismo cuerpo, entonces tuvo que crear. Ujú. Y si crea, no es resurrección, es creación. Exactamente. Entonces ahí voy. Ajá. Si creas algo, no resucitas algo, no levantás nada, sino creas para que la persona que fue en su momento de tierra ahora esté en espíritu. En el caso de Jesús. Claro, en el caso de Jesús. Claro, hablando Pero a del caso partir de los 144.000 ustedes también creen lo mismo, de que el cuerpo físico queda y el Padre le crea un nuevo cuerpo espiritual. espiritual. Claro, entonces estamos hablando de creaciones nuevas. Claro, como espíritu. Claro, entonces si es una creación nueva no es resurrección. Porque Claro. a no ser que algo de acá, algo que no sea el cuerpo, pero algo que esté con el Ajá. cuerpo, sea resucitado. Ah. ¿Y qué sería entonces? Vamos a buscar el significado de la palabra resurrección. Resurrección. Para ver obviamente lo que implica, ¿no? Claro. Clarísimo, ¿no? Lo que ellos creen en realidad no es en una resurrección, sino es en una creación. Crear no es resucitar. Entonces, obviamente, me lo confesó. Ustedes lo escucharon, ¿bien? Ahora, estos argumentos yo recién los estoy exponiendo, a pesar que este video ya tiene algunos años, recién los estoy subiendo. ¿Por qué? Porque yo ya agarré a uno de las redes sociales con referente a este tema y lo hice cantar, ¿bien? Y eso ustedes lo van a ver pronto, ¿bien? Lo van a ver pronto a detalle, ¿bien?
Entonces, bueno, por mientras le comparto esta primera parte. No se pierdan la segunda parte.